Les invito a que abran sus Biblias, por favor, viendo este pasaje, todo el capítulo 14. Mis hermanos, vamos a ir versículo por versículo y en algunos más importantes para nuestra exposición, que él ha llamado hoy Descansando en la soberanía de Dios. Descansando en la soberanía de Dios. Conocéis muy bien este pasaje, ha sido muy leído por vosotros, pero vamos a encontrar allí esa palabra viva del Señor. Esa palabra que siempre nos habla, ella es viva, es eficaz y es actual. Siempre el Señor nos está hablando a través de su bendita palabra que está consignada en este libro, la Biblia. El primer versículo nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piriat, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El pueblo quería ir por otro lugar. Ellos, en su manera de pensar, querían escapar obviamente de los egipcios, y sabían que ese no era el sitio correcto, porque a un lado hay un monte y en el otro hay otro monte más grande, y al frente de ellos estaba el mar. Pero ellos quisieron tomar otra ruta y el Señor dice: no, den la vuelta, diríjase entre cada monte, entre Pi-Hahirot y Migdol. Y ese Migdol significa en el original torre. Imagínense lo grande que sería ese monte que parecía una torre gigantesca. Y el Señor le dice: no, vayan en medio de esos dos montes frente al mar. Caminen frente al mar. Y el pueblo lo hizo así. Acampó junto al mar. Mis hermanos, ¿qué pensarían aquellos en ese momento, el pueblo de Dios, al obedecer las palabras de Jehová? Parecía a su mente algo imposible. Pensarían que eso fuese la muerte. Estarían encerrados, esperando detrás a los egipcios con todos sus carros y sus soldados. Y así estamos hoy. Así parece para muchos. Estamos encerrados. No hay para dónde ir. Todo alrededor es amenaza. Para ellos era amenaza no poder subir un monte o el otro, y si irían al mar morirían ahogados. Y atrás de ellos venían encerrándolos el ejército de Dios, el ejército de los egipcios. Hoy hay mucha gente así. Se siente encerrada, que no hay salida. Pensamos que esto nunca va a acabar. Pensamos que no hay esperanza en estos momentos. Muchos se preguntan cuánto irá a tardar esta situación y no encuentran esperanza. Pero mi hermano, hoy le digo, Dios tiene el control de absolutamente todo. Dios lo tuvo allí en el desierto con sus hijos y lo tendrá hoy en el 2020. Lo tendrá y siempre lo tendrá, porque Él es Dios todopoderoso. Dios permite muchas cosas, ordena muchas cosas. Y específicamente ha decidido que muchos vivan un encierro, porque es solamente allí que muchos doblarán sus rodillas ante esta gran tribulación y confesarán que Dios es Dios. Buscarán el rostro de Jehová, orarán, porque no hay más escapatoria. Saben que están en una tribulación y eso hará que busquen al Señor. Otros no lo harán. Simplemente será como un juego, simplemente dirán ya pasará y confiarán en sus propias fuerzas. Pero el Señor permite todo esto y determina muchas otras cosas más para que
las personas le busquen, para que las personas se aíslen y puedan buscar el rostro de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en tierra, el desierto los ha encerrado. Hermanos, aquí vemos a Dios mismo, y más adelante lo va a confirmar en este capítulo y en otros capítulos anteriores, que el Señor mismo endurece al faraón en su corazón. Es el mismo Dios que pone en el corazón del faraón no dejar a sus hijos salir. ¿Por qué hace esto? Porque Dios tiene una estrategia. Él es el Dios todopoderoso y lo hace para que su nombre sea glorificado, para que ante los demás parezca derrota, pero al final de todo, cuando pase todo esto, verán la gloria de Dios, verán la mano del Señor en su pueblo. Hermano, cuando usted es de Cristo, los enemigos suyos son los enemigos de Dios. Y ellos tendrán que ver la mano poderosa de Dios peleando por los suyos. Por eso el versículo 4 nos confirma esto. Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y vemos claramente que es Dios endureciendo el corazón de Faraón. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El pueblo obedeció, creyó en Dios. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Mire, Dios se encargó de eso mismo, que alguien fuera a avisar al rey de Egipto para que conociera que los hijos de Dios se habían huido. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Querían decir que hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran. Ellos se preguntaban eso. Pero Dios dijo: yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Mis hermanos, Dios es el único que puede hacer esto. Solamente Dios. Él determinó y dijo: voy a endurecer el corazón de Faraón. Mis hermanos, Él solamente tiene el poder de decretar, de determinar las cosas en el universo y sobre toda criatura. Hay un movimiento de la batalla espiritual que está haciendo mucho daño en los creyentes hoy en día, para que los creyentes se enfoquen en otra cosa, o más bien en una sola cosa, en Satanás, que él tome el lugar preeminente de Dios. He visto en las redes sociales impresionantemente cuando muchas personas ungiendo la casa, diciendo oraciones que parecen más mantras y que no están de acorde o no concordan con la palabra de Dios. Todo este movimiento de la batalla espiritual hace que Dios se ha quitado del centro y se olvide la soberanía de Dios. Les recuerdo que en Lucas 22:31 dice el Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le dijo a Pedro cuando él iba a negarlo. Y en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti. Él sabía, Jesús sabía lo que iba a hacer Satanás. Es más, Satanás le pidió permiso al Señor y dijo: he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos el ejemplo de Job también en las Escrituras. Vemos la soberanía de Dios que le da permiso a Satanás, que andaba rondando el mundo, para tocar en la vida de Job. Pero el Señor le dice: no toques la vida de Job, toca en sus bienes. Y eso fue lo que sucedió. Satanás tocó en los bienes de Job porque el Señor lo permitió, pero Dios también guardó la vida de Job, como guarda la vida de sus hijos. Mis hermanos, tu vida, tu futuro, tu familia no está en las manos de Satanás.
Por eso no tienes que arrebatar nada de Satanás, porque tu vida le pertenece a Dios. No tienes que arrebatar nada de Satanás porque tu familia le pertenece a Dios y no a Satanás. Satanás muchas veces solamente está llevando a cabo aquello que es el propósito de Dios. Y Satanás muchas veces, sin saberlo, está ayudando a ese propósito de Dios. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso, el cual habla y hace que las cosas se cumplan. Él decreta y se hace. Él determina y el universo para obedecer al Dios Todopoderoso y al único Dios soberano. Hoy me pregunto, mis hermanos, ¿dónde están en estos momentos de crisis los supuestos y autodenominados apóstoles con el don de sanidad? ¿No pueden ayudar estos a los médicos a detener la pandemia del coronavirus? Pues que vayan a los hospitales. ¿Y dónde están sus cruzadas de sanidad y milagros? Hay muchos que los necesitan. ¿Dónde están aquellos superungidos impartiendo la unción de sanidad que muchos necesitan hoy? ¿Y dónde están los que tienen el don de liberación y sus cultos, donde atan y desatan y quiebran maldiciones? ¿Y dónde están los profetas y sus cultos para que profeticen prosperidad en estos momentos? Que profeticen prosperidad y éxito sobre sus seguidores. ¿Y dónde están los avivamientos sobrenaturales que está viviendo el mundo supuestamente a causa de estos escogidos? Pero mi pregunta, y la que más me interesa aquí, es ¿dónde están las personas que tienen discernimiento y se van a dar cuenta de una buena vez en la mentira en que creen? Por eso la segunda carta a Timoteo 4 nos dice esto: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso de toda clase de cuentos. Mis hermanos, hoy le invito a que usted descanse en la soberanía de Dios y en su fidelidad a sus promesas, a su palabra. Que descanse en la provisión de Dios. He visto hoy y estos días por el internet todo el mundo hablando cosas muy bonitas de la palabra de Dios, y tenemos que animarnos, tenemos que darnos consuelo con la palabra de Dios que es viva, pero debemos tener un equilibrio al predicar la palabra de Dios. Dios es amor, Dios es provisión, Dios nos ayuda, Dios está con su pueblo, pero también Dios es un Dios de juicio, un Dios que está llamando a toda la tierra a arrepentirse, porque lo más valioso en nuestras vidas no son los bienes, es el alma, y muchos necesitan la salvación. Y Dios está permitiendo todo esto, está ordenando todo esto para que muchos vengan a sus pies. Y también tenemos que predicar esto, mis hermanos. Tenemos que predicar la Biblia completa. Hoy te invito, mi hermano querido, que recuerdes la palabra y sus promesas. Recuerden que en el capítulo 5 del Éxodo, del 1 al 9, cuando Moisés y Aarón y sus hermanos hablaron con el faraón los trató muy mal, los despreció y también despreció a Jehová. Dios mismo le dijo a Moisés: habla con el faraón para que deje ir a mi pueblo, pero el faraón no te hará favor o no te dejará que te marches, porque yo endureceré el corazón. Mis hermanos, Dios envía a Moisés y a Aarón para que ellos le digan al faraón que los deje ir, pero en esa misma conversación con Moisés le dice: no os dejará ir porque yo endureceré el corazón del faraón. ¿Qué te hace pensar todo esto, mi hermano? Que solo Dios tiene el control de absolutamente todo. Un Dios infinito
está al pendiente de infinitas cosas sobre sus hijos. Es un Dios que está al pendiente de toda su creación. Él hila todo para que acontezca como Él quiere. Él orquesta todo para que funcione como Él quiere, bajo su soberanía. Él es el que dispone, Él es el que hace, Él es el que determina, Él es el que decreta. Y continuando, aquí en el versículo 6, acompáñeme, ahí en su Biblia dice: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Había muchos soldados persiguiéndoles, habían soldados a pie, armados hasta los dientes. Esta gente era entrenada para matar, certeros en el combate, y simplemente el pueblo de Dios solo tenía su ropa, sus hijos, y caminando por el desierto, llevando sus pocos enseres. Pero eso no le importa a Dios, porque Dios tiene todo el poder sobre absolutamente todo. Y aunque hoy parezcamos débiles y frágiles, Dios está con su pueblo protegiéndolo, y lo hará por siempre. Y el versículo 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Por qué? Porque habían salido acompañados del Dios Todopoderoso, el que creó cielos y tierra, y aquel que había dado la orden que siguieran por ese camino. El versículo 9 nos dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Estaban frente al mar, y al lado, a cada lado había un monte. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice el versículo 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire que la palabra nos dice que ellos alzaron los ojos y vieron su enemigo y temieron. Vino temor al pueblo. Mis hermanos, no podemos culpar a las personas por temer. Muchos dicen que si tú eres cristiano no puedes sentir temor, o no puedes tener un gran temor. Y sí lo podemos tener. Somos humanos, aún estamos en este cuerpo. Lo que no hay que hacer es permanecer en ese temor. Porque si permanecemos en ese temor, le estamos diciendo a Dios que Él no es poderoso. No estamos teniendo fe. Entonces, el miedo no constituye un pecado. El miedo simplemente es una expresión de lo que tenemos dentro de nosotros. Pero sí es pecado permanecer en ese temor sin confiar en Dios. Ese no tener fe en Dios, ese no tener esperanza en Jehová, ese permanecer sin fe en estos momentos, es decirle al Señor: ¿sabes, Señor? Este problema es mayor que tú. Y no es así. Y mira el versículo 11 lo que nos dice. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Le dicen a Moisés en ese temor, en esa angustia: ¿para qué nos sacaste? Era mejor haber estado en Egipto, esclavos, y allí tendríamos sepulcros para morir tranquilos. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Y el versículo 12 nos dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira que aquí, y quizás algunos, no todos, se quejaron frente a Moisés, se quejaron frente a Dios. Le dijeron: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Mis hermanos, la falta de fe nos lleva a murmurar. La falta de fe nos lleva a quejarnos frente a Dios. Y aquí el pueblo de Dios no simplemente se quejó una vez.
De ahí en adelante fueron una serie de quejas contra Moisés y el mismo Dios. Se quejaban que no tenían comida, pero ¿sabes qué? Dios en su poder y en su gran amor y misericordia envió maná. Y ellos pudieron comer de ese maná durante muchos años. Sus ropas no se estropearon. Llegó un momento en que el pueblo se quejó de comer tanto maná y le dijeron a Moisés, ¿será que no tienes carne para comer? Y el Señor envió codornices a donde estaban en ellos, en pleno desierto. Y ellos se hartaron de comer carne. El Señor los estaba proveyendo en ese desierto. Hermano, confiemos en Dios. En este momento de desierto, en este momento en que tú dudas, ¿qué vas a comer? ¿Cómo va a ir tu trabajo? ¿Te van a despedir del trabajo? ¿Qué será de mis hijos? ¿Cómo haré para pagar la casa? ¿Cómo haré para pagar los biles del coche? Hermano, hoy descansa en las promesas de Dios. Te digo hoy, confía en Dios, confía en sus promesas, porque Dios es fiel a lo que prometió. Mira lo que dice Mateo, y también conoces esta promesa. Mateo 6. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32, porque los gentiles, los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe tus necesidades, todas, porque Él es un Dios omnisciente. Él conoce lo más profundo de tu corazón y tus pensamientos, tus necesidades. Pero mira la promesa de Dios aquí para que se cumpla todo esto. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Busca primero al Señor y su justicia, y todas estas cosas que acabé de leer os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios suplirá al pueblo suyo. Dios proveerá a su pueblo. Solamente toma esa promesa y busca primero a Dios. Busca a Dios en oración. Busca a Dios en su palabra para que traiga fe. Busca a Dios con tu familia. Busca a Dios y dale de comer palabra a tus hijos. Trae fe en tu casa. Trae esperanza. Trae a Jesús en estos momentos que se necesitan tanto. Y no te quejes. No veas más el problema que a Dios. Pon los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Cristo, aquel que tiene el control sobre todo. Mira las promesas de Dios y camina hacia adelante. ¿Y sabes por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, como dice Hebreos 11:6. Mis hermanos, la Biblia es clara, no existen otros dioses. Ninguna persona, ni Dios o cosa creada puede compararse con el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos,
que está con nosotros y que obra y tiene el control absolutamente de su pueblo y de sus vidas. Siguiendo con el versículo y el texto, mira lo que hace Moisés guiado por el Señor, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis, estad firmes. Tenemos que estar firmes en el Señor, en su palabra, porque el oír la palabra nos va a traer fe. El oír de la palabra nos va a traer fe. Y es un don de Dios esa fe. Él nos va a dar fe. Pero tenemos que estar en relación con Dios y su palabra. Y sigue hablando Moisés: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mis hermanos, hay buenas noticias, pero tienes que no temer. Y para no temer hay que estar firmes en Dios, mirándolo a Él, refugiándonos en Dios, refugiando nuestra familia en Dios, porque veremos la salvación de Jehová en nuestras vidas y en nuestra familia. Y mira lo que dice acá: nunca más para siempre los veréis. La buena noticia es que esto no va a durar para siempre. Algún día va a terminar toda esta tribulación y el Señor nos dará victoria. A algunos los llamará a su presencia y a otros no. Bendito sea Dios si nos preserva la vida en esta tierra, y bendito sea Dios si nos llama a su presencia. Alabado sea Dios. Como decía Job, aquel justo hijo de Dios: Jehová quita y Jehová pone. Y Job también decía en el capítulo 14, versículo 5: nuestros días están contados, nuestros meses están contados. Dios tiene contado nuestros días. Él sabe cuándo es el día de nuestra muerte. Pero también hay responsabilidad en nosotros de estar quietos y hacer y acatar todo lo que nos dicen nuestros gobernantes para preservar las vidas. Moisés dice: no temáis y estad firmes. Y antes nos dice: estad quietos. Estar quietos en el Señor y obedecer a aquellos que Dios ha puesto para gobernar una nación y protegernos a nosotros mismos y proteger a otras personas. Versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quieres que Jehová pelee por ti? ¿Quieres estar tranquilo? Entonces estad firmes en Dios. No temas. Aliméntate de la palabra. Ve a buscarlo en oración. Y Dios, Jehová de los ejércitos, peleará por ti. Traerá paz a tu casa. Traerá paz a tu corazón y a tu mente. Jehová pelea por ti. Tienes que estar tranquilo. Quédate en casa. Protege a los tuyos. Y Dios hará. Y ya al final de este capítulo, Dios va a mostrar su poder. Porque Él es un Dios todopoderoso. Y va a mostrar esa manifestación de su gracia, de su misericordia, con un milagro impresionante. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y todos perecieron, y el pueblo de Dios fue salvo. Mis hermanos, solo en Dios hay salvación. Aunque Dios ponga gobernantes, ellos no nos pueden salvar. Aunque todavía no esté la vacuna y aún estuviese, eso no nos salva. Tenemos los días contados y descansamos en Dios. El único que podrá salvarnos se llama Jesucristo. Aquel que es mediador entre Dios y los hombres.
Hoy le invito, hermano, a que usted medite en esta palabra maravillosa del Señor, a confiar en Dios, a descansar en Dios y saber que ese Dios, nuestro Dios, que hace y permite hacer y decreta y determina todo lo cuanto sucede en este universo, Él, que tiene ese poder, tiene guardada nuestras vidas porque somos sus hijos. Y aquel que no está bajo la sombra de las alas de Dios, hoy le invito a que venga en arrepentimiento y fe. Lo más valioso en este momento no es el coche porque no lo puedes usar, no es tu dinero porque casi no puedes comprar, no son tus sueños, no los puedes realizar hoy. No puedes tener vacaciones, no puedes moverte a ningún lado. Y te estás dando cuenta que lo único importante es la vida. Pero esa vida espiritual, que es eterna, que aunque mueras, habrá solamente dos destinos. Una vida espiritual en una eternidad sin Jesús y una vida espiritual y eterna con el Señor Jesús en gozo y en paz. Si tú no has conocido al Señor, a ese Dios poderoso, y no sabes qué será de tu vida, quizás te toque el virus o no, o te mueras por otra cosa, ven a Jesús. Él es perdonador. Dios es un Dios misericordioso. Dios quiere que todos se salven. Pero necesitas venir a Él y reconocerle. Y decirle que yo soy un pecador. Y decirle, en tus manos pongo mi vida. Y aquel que cree en Jesucristo será salvo.